Bienvenidos a Ecos de Guerra, el lugar donde exploramos las historias de coraje que se encuentran, no solo frente al enemigo, sino a veces contra nuestras propias reglas. La guerra es una máquina de destrucción, pero también es la incubadora de una innovación increíble, nacida de la necesidad más desesperada. Y en ningún lugar es esto más cierto que en la medicina de campaña. Lejos de los hospitales limpios y los libros de texto, el cirujano de campaña libra una guerra paralela contra el tiempo, la infección y la muerte misma, con recursos limitados y el sonido de la artillería como banda sonora. La historia que están a punto de escuchar no es sobre un nuevo tipo de bala o un tanque más grande. Es sobre un hombre cuya única arma era un bisturí, y cuya mente se negó a aceptar el no se puede. Es la crónica de un cirujano al que sus colegas consideraban un chiflado, un renegado que desafiaba la doctrina médica establecida. Pero mientras los médicos de manual seguían los procedimientos y veían morir a sus pacientes, este loco probó una técnica tan simple, tan rústica, que fue considerada una herejía. Una técnica que salvó cientos de vidas en pleno combate. En Ecos de Guerra, creemos que los verdaderos héroes son a menudo los innovadores anónimos. Si te apasionan estas historias de ingenio bajo fuego, de la lucha por la vida en medio de la muerte y del coraje de desafiar el sistema para salvar a otros, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia te conmueve, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y, por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Esta es la historia del Dr. Hideo Tanaka, el cirujano que usó azúcar para derrotar a la gangrena. El lugar era la isla de Okinawa, en la primavera de 1945. El infierno tenía un nombre nuevo cada día: Sugarloaf Hill, Shuri Ridge, Kakazu. Para los hombres del 10º ejército de EE-U, era una picadora de carne. Y para el personal del 77º Hospital de Evacuación de Campaña, era el apocalipsis. El hospital no era más que una serie de tiendas de lona empapadas, plantadas en un mar de barro rojo y pegajoso, a pocos kilómetros detrás de la línea del frente. El aire olía a lodo, a diésel, a antiséptico, y sobre todo, al olor dulzón y nauseabundo de la gangrena gaseosa. La artillería japonesa, escondida en cuevas profundas, rara vez se callaba. Cada cramp, sordo en la distancia, significaba que, 20 minutos después, los jeeps y las ambulancias llegarían deslizándose por el barro, trayendo más cuerpos destrozados. En el corazón de esta carnicería organizada estaba el área de triaje y cirugía, una tienda enorme iluminada por bombillas desnudas que parpadeaban con el ritmo tosiente del generador. Y en esta tienda reinaban dos reyes rivales. El primero era el coronel Davenport, el cirujano jefe, un hombre alto, de Boston, con cabello plateado y una fe absoluta en el manual. Para Davenport, el procedimiento lo era todo. Sus mesas de operaciones eran limpias, dentro de lo posible, sus órdenes precisas, y su respuesta a las heridas masivas de la artillería era el debridamiento agresivo y dosis masivas de la nueva droga milagrosa, la penicilina. El problema era que no funcionaba, no aquí. El suelo de Okinawa, fertilizado durante siglos con excrementos humanos y animales, la cesta de la noche, estaba increíblemente contaminado. Cada herida por metralla, cada rasguño, se infectaba con Clostridium perfringens, la bacteria anaeróbica que causaba la gangrena gaseosa. Los hombres llegaban con heridas que parecían manejables, y 6 horas después, sus miembros estaban hinchados, negros, crepitando al tacto, muriendo en sus catres. La penicilina no podía llegar a la infección lo suficientemente rápido, y el debridamiento de Davenport, aunque exhaustivo, a menudo dejaba atrás bolsas de bacterias. Su única respuesta era la amputación. Las pilas de botas y miembros cortados detrás de la tienda de cirugía crecían cada día. Y luego estaba el otro rey. En el rincón más alejado de la tienda, la esquina del chiflado, trabajaba el capitán Hideo Tanaka. Tanaka era un Nisei, un japonés americano de segunda generación de Hawái. Sus padres estaban en un campo de internamiento en California, mientras él operaba a los chicos americanos que luchaban contra su pueblo ancestral.
Esta ironía parecía haberle dado una especie de calma fatalista. Era callado, pequeño, y sus métodos eran herejes. Tanaka, al igual que Davenport, se enfrentaba a la misma marea de gangrena. Pero su respuesta era diferente. Cuando le llegaba un soldado con una herida masiva en el muslo, una herida que Davenport habría marcado para amputación inmediata, Tanaka hacía algo impensable. Después de un lavado rápido con la poca agua estéril que tenían, sus enfermeras no buscaban la penicilina. Buscaban un saco de lona con la etiqueta Intendencia Cocina. Buscaban azúcar granulada, la misma que usaban para el café. Tanaka metía sus manos enguantadas en el saco y vertía, literalmente, kilos de azúcar blanca y cristalina directamente en la herida abierta, empacándola profundamente en el músculo destrozado, cubriendo cada superficie expuesta hasta que la herida parecía un postre grotesco. Luego, simplemente, la vendaba. Los otros cirujanos estaban horrorizados. «Es un chiflado», murmuraban los médicos residentes. «¿Azúcar? Va a alimentar a las bacterias. Es una locura». El coronel Davenport lo había confrontado directamente la primera semana. «Capitán Tanaka», había rugido, interrumpiendo una de las cirugías de azúcar de Tanaka. «¿Qué demonios cree que está haciendo? Esto no es una pastelería, es una sala de operaciones». Tanaka, sin levantar la vista de la herida que estaba empacando, respondió con su voz suave y monótona. «La bacteria Clostridium es anaeróbica, coronel. Prospera sin oxígeno y odia los ambientes hipertónicos». Davenport parpadeó, tomado por sorpresa por la respuesta bioquímica. «El azúcar», continuó Tanaka, como si estuviera dando una clase, «crea un ambiente hipertónico extremo. Por ósmosis extrae todo el plasma y el líquido linfático a la superficie de la herida. Esto hace dos cosas. Primero, deshidrata y mata a las bacterias. Y segundo, ese plasma que fluye está saturado de oxígeno. Y el oxígeno es veneno puro para la gangrena». Terminó de empacar la herida. «Además, es barato y lo tenemos. La penicilina no está funcionando, señor. Sus pacientes están perdiendo las piernas. Los míos no». La audacia de la respuesta dejó a Davenport sin palabras por un momento, su rostro poniéndose de un rojo intenso. «Esto es brujería de campo, Tanaka. Es una técnica loca, no probada, peligrosa. Usted es una vergüenza para este hospital. Si uno solo de sus pacientes desarrolla una sepsis sistémica por su terapia de dulces, lo enviaré a consejo de guerra». Tanaka simplemente asintió. «Entendido, coronel», y se movió hacia el siguiente paciente. La loca técnica del cirujano de campaña había sido declarada. La guerra entre Davenport y Tanaka, entre la doctrina y la innovación, había comenzado. Y mientras tanto, los heridos seguían llegando. La amenaza del coronel Davenport quedó flotando en el aire húmedo y cargado de la tienda, un aire espeso que olía a éter, a sangre coagulada y a ese hedor inconfundible, dulzón y pútrido de la gangrena gaseosa. Para Davenport, la amenaza de un consejo de guerra era un arma de disciplina, una forma de restaurar el orden en su universo médico. Para Hideo Tanaka era simplemente ruido, un ruido más, que se sumaba al estruendo de la artillería lejana y a los gemidos de los hombres en las camillas. Ignoró a Davenport. El coronel, lívido por la insolencia silenciosa, giró sobre sus talones y regresó a su propio infierno de procedimientos fallidos, dejando a Tanaka en su esquina del chiflado. La enfermera jefe, la teniente O'Malley, una mujer irlandesa dura que había visto demasiado en África y en Italia, observaba a Tanaka con una mezcla de lástima y exasperación. «Capitán», dijo en voz baja, mientras un nuevo grupo de camilleros entraba derrapando en el barro. «El coronel tiene razón. Está jugando. Estos hombres necesitan cirugía, no un experimento de ciencia de secundaria». Tanaka no levantó la vista del muslo destrozado que estaba tratando. «Tienen cirugía, teniente. Estoy debridando lo mejor que puedo». «¿Y luego?» Ella señaló el saco de azúcar de 20 kilos que estaba abierto a sus pies. «Los está cubriendo de postre». Tanaka suspiró, finalmente deteniéndose. Miró a la teniente O'Malley. Sus ojos, detrás de sus gafas salpicadas de sangre,
Estaban infinitamente cansados, pero carecían de la desesperación frenética que veía en los otros cirujanos. Eran los ojos de un hombre que había hecho un cálculo frío. «Teniente O'Malley», dijo en voz baja, «¿ve la cama número 7? Ella miró. Un joven marín yacía allí, sudando profusamente. Su pierna derecha hinchada hasta el doble de su tamaño normal. La piel tensa, oscura, casi negra. El coronel Davenport lo operó hace 4 horas, continuó Tanaka. Debridamiento perfecto, según el manual. Y le dio 1.000.000 de unidades de penicilina, la dosis máxima. Vaya y ponga su mano en ese muslo. La enfermera, frunciendo el ceño, se acercó a la cama 7, puso su mano enguantada sobre el muslo hinchado, y la retiró como si la hubieran quemado, con una exclamación ahogada. «¿Qué sintió?», preguntó Tanaka desde el otro lado de la sala. Está tibio», susurró ella. «Y crepita, como papel de arroz bajo la piel». «Es el gas», dijo Tanaka. «La bacteria está viva, está cenando, está produciendo gas de hidrógeno. Está matando ese tejido más rápido de lo que la penicilina puede actuar. Para el amanecer, ese chico tendrá suerte si solo pierde la pierna. Probablemente perderá la vida». «Ese», dijo, volviéndose a su propio paciente, «es el procedimiento del manual. Y está fallando. El manual fue escrito para Europa, teniente, para las granjas limpias de Francia. No para esta sopa primordial de bacterias». Volvió a meter la mano en el saco de azúcar. «Mi método es una locura. Es brujería de campo. Pero la ósmosis es una ley de la física. Y la física no miente. Ahora, ¿va a ayudarme o va a observar cómo los hombres de Davenport mueren según el reglamento?» O'Malley lo miró fijamente durante un largo segundo, la batalla interna visible en su rostro. Finalmente, suspiró, agarró un rollo de vendas limpias. «Está loco, capitán Tanaka. Está completamente chiflado, y probablemente lo colgarán». «Tal vez», dijo Tanaka, «pero este hombre no perderá la pierna hoy. Alcánceme esa solución salina». La batalla por Okinawa rugía, y en la tienda de cirugía, la guerra silenciosa entre la doctrina y la herejía continuaba. Las camillas seguían llegando. Era una marea interminable de cuerpos rotos. En la mesa 1 y 2, el coronel Davenport y su equipo trabajaban con una eficiencia frenética. Eran una máquina bien engrasada. Irrigación, debridamiento, más penicilina, sutura, y luego, inevitablemente, el sonido que todos temían. El tzet, agudo y penetrante de la sierra de Gigli, la sierra de alambre usada para las amputaciones. Tzzt, ztt. El sonido era un metrónomo de su fracaso. Cada vez que lo oía, Tanaka se estremecía. En la mesa 3, su esquina del chiflado, la escena era grotesca. No había sierras, no había suturas elegantes. Solo había agua sucia, pinzas para extraer los fragmentos de metralla más grandes, y azúcar, kilos y kilos de azúcar. Los nuevos camilleros, al ver lo que hacía, a veces intentaban llevar a sus pacientes a las mesas de Davenport, pensando que Tanaka estaba profanando a los heridos. Pero las enfermeras, bajo las órdenes renuentes pero firmes de O'Malley, los desviaban. «El coronel está lleno», mentían. «El capitán Tanaka se encargará». Y Tanaka trabajaba. Su método era una contradicción. Era a la vez brutalmente rústico y científicamente elegante. No perdía tiempo en el debridamiento meticuloso que practicaba Davenport. Sabía que era inútil. No se podía cortar la bacteria. Solo se podía cambiar el entorno. Lavaba la herida agresivamente con la poca solución salina que tenía, eliminando el barro visible y los trozos de uniforme. Luego, sin dudar, tomaba puñados de azúcar granulada y la empacaba. La empujaba profundamente en los recovecos del músculo desgarrado, contra el hueso expuesto, creando una capa gruesa, blanca y cristalina, que cubría cada centímetro de tejido vivo. «Empáquelo», le decía a la enfermera. «Más. No sea tímida. Quiero que sea una pasta sólida». La sangre del paciente, al mezclarse con el azúcar, creaba un jarabe espeso y grotesco de color rosa oscuro. Luego, aplicaban un vendaje simple y pasaban al siguiente. No había penicilina, no había sulfamidas, solo azúcar. Los pacientes de Tanaka,
Aquellos con heridas masivas que deberían haber estado gritando de dolor, a menudo se calmaban después de unos minutos. El efecto osmótico del azúcar, al extraer líquido de las terminaciones nerviosas expuestas, actuaba como un anestésico tópico rudimentario. Era un efecto secundario que ni siquiera Tanaka había previsto, pero que agradecía. Y luego, la espera. 12 horas. Un ciclo completo de marea humana en el hospital. El coronel Davenport, entre amputaciones, pasaba por el rincón de Tanaka. Se detenía junto a las camas de los pacientes tratados con azúcar, su rostro una máscara de desdén, esperando. Esperaba el olor. Esperaba la fiebre disparada. Esperaba el shock séptico. Esperaba que la locura de Tanaka se revelara para poder, con justa indignación, poner fin a esta charada y salvar a los pacientes restantes con su sierra. Pero el olor no llegó. En lugar del hedor pútrido de la gangrena, del rincón de Tanaka emanaba un olor extraño, casi dulce. No era un olor a limpio, era un olor a carnicería, pero era una carnicería preservada. Era el olor de la melaza. Finalmente, Davenport no pudo soportarlo más. Se detuvo junto a la cama del primer paciente que Tanaka había tratado esa mañana, un marine con el muslo destrozado que Davenport habría amputado sin dudar. El hombre estaba vivo. Su fiebre era alta, sí, pero no era la fiebre disparada de la sepsis sistémica. Estaba coherente. «Teniente O'Malley», espetó Davenport. «Retire ese vendaje. Quiero ver el resultado de la negligencia del capitán Tanaka antes de relevarlo de su puesto». O'Malley miró a Tanaka. Tanaka asintió, su rostro impasible. «Hágalo, teniente». La tienda se quedó en silencio. Los otros cirujanos se detuvieron. Los camilleros dejaron de moverse. Todos observaron. Este era el momento del juicio. O'Malley, con manos expertas pero temblorosas, cortó las vendas empapadas. El vendaje no estaba empapado de pus. Estaba empapado en un sirope espeso, rosado y pegajoso. Cuando la última capa de gasa se desprendió, todos contuvieron la respiración. Davenport se inclinó, y lo que vio desafió su comprensión de la medicina. La herida era un caos. El azúcar se había disuelto en un jarabe espeso que llenaba cada grieta. Pero el tejido, Dios mío, el tejido, donde debería haber habido carne negra, hinchada y burbujeante, la carne estaba de un rojo brillante, casi rosado. Estaba limpia. El músculo, aunque destrozado, estaba vivo. Estaba sangrando saludablemente. Los bordes de la herida, que deberían haber estado necróticos, estaban limpios. Y no había olor. Cero olor a gangrena. «Imposible», susurró Davenport. Se acercó más, incrédulo. Tomó unas pinzas estériles y tocó suavemente el músculo expuesto. El paciente gritó de dolor. «Está vivo», exclamó Davenport, no con alegría, sino con un shock absoluto. «El tejido está granulando. Está vivo». Se volvió hacia Tanaka, que estaba limpiando sus gafas con calma. ¿Qué es esto? ¿Algún truco?» «Ósmosis, coronel», repitió Tanaka en voz baja. «Las bacterias no pueden sobrevivir en ese jarabe. Están siendo deshidratadas hasta la muerte. Y el plasma que la herida exuda la baña constantemente en oxígeno, matando a las bacterias anaeróbicas. Es un entorno hostil. Es un encurtido». Davenport se quedó mirando la herida, su mente de libro de texto tratando de procesar la evidencia visual contra décadas de doctrina. Miró al paciente de la cama 7, el suyo, cuya pierna ahora estaba siendo preparada para la amputación, y luego miró al paciente de Tanaka, que acababa de gritar de dolor porque su pierna estaba viva. «Límpienlo», dijo Tanaka a O'Malley, como si el coronel no estuviera allí. «Laven el jarabe viejo y empaquen uno nuevo, con más azúcar». Davenport observó, paralizado, cómo la enfermera lavaba la herida y, en lugar de pus y tejido muerto, emergía músculo rojo y vibrante. Vio cómo volvían a verter los cristales blancos en la herida. No dijo nada. No volvió a mencionar el consejo de guerra. Simplemente se dio la vuelta, pálido como un fantasma, y caminó de regreso a su propia mesa de operaciones, donde la sierra de Jiggly lo esperaba. La loca técnica del cirujano de campaña no solo había salvado una pierna,
Acababa de ganar la guerra dentro del 77 Hospital de Evacuación. La retirada silenciosa del coronel Davenport de la cama del paciente tratado con azúcar fue, en sí misma, una explosión. No dijo nada, pero su silencio fue un grito de derrota intelectual que resonó en toda la tienda de cirugía. Caminó de regreso a su mesa 1, con la espalda rígida por el orgullo herido, y gritó a su propio equipo: «Más rápido, no tenemos todo el día. Este hombre necesita desbridamiento, no contemplación». Volvió al trabajo, a su doctrina, a su manual, pero algo se había roto. La certeza inquebrantable del cirujano jefe había sido perforada por un puñado de azúcar granulada. Para el resto del personal, ese momento fue transformador. La teniente O'Malley, la enfermera jefe que minutos antes había acusado a Tanaka de brujería, se quedó mirando la herida rosada y vibrante del marine. Luego miró al capitán Tanaka, que ya se estaba moviendo hacia la siguiente camilla ensangrentada. «Capitán», dijo ella, su voz ahora despojada de toda ironía, ¿Qué necesita? Tanaka ni siquiera levantó la vista. «Necesito más azúcar, teniente. Kilos. Dígale a Intendencia que vacíen la cocina. Y necesito más manos. Este método». Hizo una pausa, mientras comenzaba a lavar otra herida espantosa, esta vez en el hombro de un soldado. «Este método requiere un cambio de vendaje cada 4 horas. La ósmosis se detiene cuando el jarabe se diluye demasiado con el plasma. Es intensivo en mano de obra». O'Malley asintió, su rostro endurecido por una nueva determinación. «Entendido, señor». Se volvió hacia las otras enfermeras y camilleros que habían estado observando, paralizados. «¿Me oyeron?», ladró su voz de enfermera jefe regresando con toda su fuerza. «2 de ustedes, vayan a la cocina. No me importa lo que digan los cocineros. Traigan cada saco de azúcar que tengan. Díganles que es una orden directa de cirugía. Usted, cabo», señaló a un camillero. «A partir de ahora, cualquier herida de extremidad masiva, sucia, con sospecha de gangrena. Viene aquí primero, a la mesa 3, a la esquina del azúcar. ¿Entendido?». El cabo, un chico joven de Detroit, miró hacia el coronel Davenport, que estaba enfrascado en una amputación y fingía no oír. «Pero el coronel», tartamudeó el cabo. «El coronel está ocupado», espetó O'Malley. «Yo estoy a cargo del triaje y digo que el doctor Tanaka los verá primero. Ahora, muévanse». Fue una rebelión silenciosa, pero absoluta, liderada por la enfermera que había sido la mayor escéptica. La tienda de cirugía del 77 Hospital de Evacuación se dividió en 2 reinos. En un lado, el reino de la doctrina. Las mesas 1 y 2, gobernadas por el coronel Davenport y los cirujanos que se aferraban al manual. Eran rápidos, eficientes, estériles, dentro de lo posible, y brutales. El sonido dominante de ese lado era el sst agudo y rápido de la sierra de Gigli y el olor a hueso quemado. Eran el pasado. En el otro lado, la esquina del azúcar, la mesa 3. Se convirtió en un lugar de caos controlado, casi alquímico. Era ruidoso, pegajoso y olía como una cocina en medio de una carnicería. Pero el sonido dominante allí no era el de la sierra. Era el sonido de Tanaka dando órdenes tranquilas, el sonido del agua salina siendo vertida, y el susurro constante de los sacos de azúcar siendo abiertos. Tanaka y O'Malley, ahora su teniente más leal, se convirtieron en una máquina. El sistema que desarrollaron fue agotador. «¡Laven!», gritaba Tanaka. «No pierdan tiempo cortando tejido muerto que no pueden ver. Solo laven el barro y la ropa». Luego venía el azúcar. «Empaquen, más. No tengan miedo de usarlo. Llenen cada bolsillo, cada túnel de la herida. Quiero que el azúcar toque cada célula. Y luego el vendaje. Vendaje de presión ligero. Y márquenlo. Cambio en 4 horas». Y así, mientras Davenport amputaba, Tanaka encurtía. Los pacientes tratados con azúcar eran trasladados a un área de recuperación separada, que la teniente O'Malley vigilaba como una leona. Y cada 4 horas, el ciclo se repetía. Se quitaban los vendajes empapados de sirope. La herida se lavaba rápidamente. Y se aplicaba más azúcar. Kilos y kilos de azúcar.
La batalla por el azúcar se convirtió en la nueva guerra logística. El cocinero jefe, un sargento mayor corpulento llamado Big Charlie, casi sufre un colapso cuando O'Malley y 2 camilleros armados vaciaron su despensa. «Es para el café de los pilotos», rugió. «Es para las piernas de los marines», le respondió O'Malley, arrojando un saco de 20 kilos al hombro de un camillero. «Hable con el coronel Davenport si tiene un problema». Pero Davenport, aunque furioso, no intervino. Estaba observando, esperando. Esperaba que la loca técnica de Tanaka fallara. Esperaba las complicaciones tardías, la sepsis, la fiebre imparable, el shock. Esperaba que el azúcar, como él creía, eventualmente alimentara a las bacterias y creara una infección aún más monstruosa. Pero el fracaso no llegó. En cambio, llegaron los milagros. Hombres que habían sido llevados a la mesa 3 con las piernas destrozadas, marcados para amputación segura, seguían teniendo sus piernas al día siguiente, y al otro. La hinchazón negra y ominosa de la gangrena gaseosa, en lugar de extenderse, retrocedía. La línea de demarcación entre el tejido muerto y el vivo, que los cirujanos marcaban con tinta en la piel, se detenía, y luego retrocedía. El tejido rosado y saludable comenzaba a granular desde el fondo de las heridas más horribles. Los hombres que deberían haber estado muertos de sepsis estaban sentados, comiendo raciones K, sus fiebres bajo control. La noticia se extendió por el hospital como un incendio forestal. Los camilleros ya no necesitaban la orden de O'Malley. Cuando llegaba un jeep con un hombre gritando, su pierna destrozada envuelta en un trapo ensangrentado, los camilleros mentían. «Las mesas de cirugía están llenas, sargento», le decían al médico del batallón. Pero el especialista en heridas, el capitán Tanaka, tiene un lugar. Lo estabilizará. Se convirtió en una conspiración de todo el personal de enfermería. Sabían que si un hombre iba a Davenport, saldría de la tienda en 2 partes. Si iba a Tanaka, saldría con dolor, saldría pegajoso, pero saldría entero. El coronel Davenport observaba cómo su carga de trabajo quirúrgico disminuía, mientras la esquina del chiflado estaba constantemente desbordada, con camillas haciendo fila. Su furia era palpable. Intentó intervenir administrativamente. «Capitán Tanaka», espetó una tarde, encontrándolo entre cirugías, cubierto de un sirope de sangre y azúcar. «Sus registros son un desastre. No está usando los protocolos de antibióticos aprobados. Está violando media docena de directivas del cirujano general». «Estoy salvando piernas, coronel», respondió Tanaka, sin levantar la vista de sus notas. «¿Y usted? ¿Cómo está su tasa de amputación hoy?» Davenport se puso morado. «Está creando pacientes con heridas crónicas que nunca sanarán. Esas heridas de azúcar nunca se podrán cerrar. Está creando un problema a largo plazo solo para una ganancia a corto plazo. Una pierna herida que puede sanar es mejor que un muñón limpio que no puede caminar, señor», dijo Tanaka. «Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». La arrogancia de Tanaka, nacida no del orgullo sino de la certeza absoluta de sus resultados, era más exasperante para Davenport que la insubordinación abierta. Davenport estaba perdiendo el control de su propio hospital. Y entonces llegó la ofensiva contra la cresta de Shuri. Y el infierno se desató de nuevo, esta vez con una furia multiplicada por 10. La artillería japonesa, preregistrada en cada metro de terreno, masacró a los marines que avanzaban. Y el flujo de heridos se convirtió en un tsunami. Dejaron de llegar en jeeps. Llegaban en camiones de 6x6, apilados como leña. El triaje se derrumbó. Davenport y sus 2 mesas estaban completamente sobrepasados. Hombres con heridas abdominales, heridas en la cabeza, heridas en el pecho, heridos que necesitaban cirugía interna inmediata. Y luego estaban las extremidades. Docenas y docenas de hombres con piernas y brazos destrozados por la metralla, ya hinchados, ya oliendo a ese olor dulzón de la muerte. Davenport, con el rostro gris por el agotamiento, no tenía tiempo para su debridamiento meticuloso. Tomó su sierra Gigli. «¡Amputen!», gritó a sus ayudantes. «No hay tiempo. Amputen todo lo que esté por debajo de la rodilla o el codo. Salven la vida, pierdan el miembro».
Era una carnicería. Pero entonces, la teniente O'Malley hizo algo extraordinario. ¡Todos los camilleros!, gritó, su voz cortando el caos. ¡Todas las heridas de extremidades aquí! ¡Ahora! Hizo un gesto hacia el rincón de Tanaka y señaló a 4 enfermeros y 3 médicos residentes que estaban ociosos, esperando órdenes de Davenport. Ustedes, con el capitán Tanaka. Él les dirá qué hacer. Fue un golpe de estado. En medio de la batalla, O'Malley acababa de tomar el mando de facto del hospital. Davenport estaba demasiado ocupado aserrando huesos como para darse cuenta. Tanaka, de repente, tenía un equipo. ¡Escuchen!, les gritó por encima del ruido. No hay tiempo para la elegancia. 2 equipos, equipo de lavado, equipo de azúcar. Laven, empaquen, vendan, rápido. No quiero ver a nadie con una herida abierta por más de 3 minutos. Y comenzó. La esquina del chiflado se convirtió en una línea de montaje de milagros. Lavaban, vertían kilos de azúcar, vendaban. Siguiente. Lavaban, empacaban, vendaban. Siguiente. Tanaka se movía entre ellos como un director de orquesta enloquecido, supervisando, ajustando. Más azúcar aquí. Laven más profundo allá. Y el olor. El olor a gangrena, que debería haber llenado la tienda con la peste de la muerte masiva, fue reemplazado por el olor casi enfermizo y dulce de la melaza y el antiséptico. Estaban encurtiendo a los heridos, salvándolos de la sierra de Davenport, un puñado de azúcar a la vez. La batalla por la cresta de Shuri se convirtió en una leyenda de brutalidad. Duró días que se sintieron como semanas. Y durante ese tiempo, el 77º Hospital de Evacuación dejó de ser un hospital. Se convirtió en una fábrica de supervivencia que operaba bajo 2 filosofías de guerra opuestas, librando su propia batalla interna bajo el mismo techo de lona. En las mesas 1 y 2, el coronel Davenport se convirtió en la encarnación de la medicina de crisis tradicional. Era un carnicero brillante, rápido, eficiente y despiadado. Su sierra Gigli rara vez descansaba. Él y su equipo salvaban vidas, sí, pero a un costo terrible. Se concentraban en las heridas de torso, las abdominales, las de pecho, heridas que el azúcar no podía curar. Pero para las extremidades, su veredicto era casi siempre el mismo. Quítenla. No podemos arriesgar la sepsis por una pierna. Su lado de la tienda estaba limpio, rápido, y olía a sangre fresca y yodo. Era un lugar de amputaciones limpias y finales rápidos. Y luego estaba a nuestro lado. La esquina del azúcar se había expandido. Ya no era una esquina, era la mitad de la tienda. Se había convertido en un caos pegajoso, organizado y frenético que olía a melaza, a metal oxidado y a sudor. La teniente O'Malley, ahora la mariscal de campo de facto de Tanaka, gobernaba con puño de hierro. Había organizado a las enfermeras y a los médicos residentes reasignados en un sistema de triaje despiadado. Torso, cabeza, estómago. A Davenport, gritaba sobre el rugido del generador. Cualquier cosa con extremidades destrozadas. A Tanaka, muévanse, muévanse, muévanse. Trabajamos en turnos de 30 horas. No había día ni noche, solo un flujo interminable de camillas. Tanaka era el centro tranquilo de este huracán. Se movía de paciente en paciente, sus manos enguantadas cubiertas de un jarabe espantoso de sangre y azúcar, su voz suave cortando el caos. Más presión aquí, teniente. Lave ese fragmento de hueso antes de empacar. La fiebre de la cama 12 está bajando. Cambien el vendaje en 2 horas, no en 4. Se convirtió en una leyenda entre los camilleros. Los marines heridos en el frente, incluso en medio de su agonía, empezaban a susurrar. Llévenme, llévenme al hombre del azúcar. No dejen que el carnicero Davenport me agarre. Era una elección Stark. ¿Preferirías perder una pierna de forma limpia y rápida, o arriesgarte con la brujería de campo del médico Nisei, y quizás, solo quizás, conservarla? Cada vez más, los hombres elegían el azúcar. El coronel Davenport observaba. No podía detenerlo. La marea de heridos era demasiado grande. Necesitaba a Tanaka y a su equipo heterodoxo para manejar el desborde. Pero su furia era una nube oscura que se cernía sobre la tienda. Esperaba el fracaso. Esperaba el brote de infección masiva que su doctrina le decía que era inevitable. Esperaba el momento en que pudiera intervenir y declarar a Tanaka un peligro.
Pero el fracaso no llegó. En su lugar, ocurrió lo contrario. Empezamos a ver los resultados a largo plazo. Los pacientes de Tanaka no solo no desarrollaban gangrena, sus heridas empezaban a sanar a una velocidad asombrosa. El azúcar, descubrimos, no solo mataba a las bacterias anaeróbicas, también proporcionaba una fuente de energía local y estimulaba el crecimiento de tejido de granulación. Las heridas más horribles, cráteres de metralla que llegaban al hueso, empezaban a rellenarse con tejido rosado y saludable en cuestión de días, en lugar de semanas. Mientras tanto, los pacientes de Davenport. Bueno, los que sobrevivían, pero eran muñones. Muñones limpios, suturados según el manual, pero muñones al fin y al cabo. Y la tasa de mortalidad en la tienda empezó a cambiar. En el lado de Davenport, la lucha contra la sepsis postoperatoria era constante. En nuestro lado, la sepsis era casi inexistente. El momento de la verdad llegó en la forma de un general de división. El general Bruce, comandante de la 76ª División de Infantería, a la que estábamos adjuntos, vino a visitar a sus hombres heridos. Era un hombre rudo, práctico, que había estado en el frente y valoraba los resultados por encima del protocolo. Entró en la tienda, su uniforme impecable manchado de barro, seguido por un séquito de ayudantes. El coronel Davenport, alertado de su llegada, salió a recibirlo, limpiándose la sangre de las manos. General Bruce, bienvenido a mi hospital. Estamos haciendo todo lo posible. Cállese, coronel, gruñó Bruce. No estoy aquí para cumplidos. Estoy aquí porque mis comandantes de batallón me dicen que estoy perdiendo más hombres por las infecciones de esta maldita isla que por las balas japonesas. Me dicen que mis hombres están aterrorizados de venir aquí porque temen su... Cierra. La cara de Davenport se puso pálida. Señor, seguimos los procedimientos probados en combate. La gangrena aquí es sin precedentes. La amputación es la única forma de salvar vidas. Tonterías, dijo Bruce. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Señaló hacia nuestra mitad de la tienda, hacia el caos pegajoso, hacia los sacos de azúcar vacíos apilados como sacos de arena, hacia el capitán Tanaka, que estaba tranquilamente vertiendo 1 kilo de azúcar en la rodilla destrozada de un joven soldado. Señor, comenzó Davenport, su voz temblando de rabia. Ese es el capitán Tanaka, un experimento no autorizado que estoy en proceso de... Silencio, volvió a rugir Bruce. Marchó directamente hacia la mesa 3, su séquito tropezando detrás de él. Se detuvo junto a Tanaka. Tanaka, al ver las estrellas en el cuello del general, hizo un movimiento para ponerse firme, pero estaba cubierto de sirope de sangre. Siga con su trabajo, capitán, dijo Bruce. Observó, fascinado, cómo Tanaka terminaba de empacar la herida y la vendaba. ¿Qué demonios es eso, hijo? ¿Azúcar? Sí, general, dijo Tanaka en voz baja. ¿Y por qué? Tanaka, en frases cortas y precisas, le dio la misma explicación que le había dado a O'Malley y a Davenport. Osmosis. Ambiente hipertónico. Veneno de oxígeno para las bacterias anaeróbicas. Barato. Disponible. Funciona, señor, concluyó Tanaka. Bruce lo miró fijamente. Luego se volvió hacia la teniente O'Malley, que se había acercado. Teniente, usted es la enfermera jefe. Deme la verdad. ¿Funciona? O'Malley, una mujer que no temía a nada, ni siquiera a un general, lo miró directamente a los ojos. General, he sido enfermera quirúrgica durante 10 años, desde África hasta aquí. He visto más gangrena que usted cenas calientes. Lo que hace el coronel Davenport es el manual, y está perdiendo. Este hombre, señaló a Tanaka, es un chiflado, es un hereje, y sus pacientes están conservando sus piernas. Sus heridas están sanando, y no están muriendo de sepsis. Bruce asintió lentamente. Caminó por las hileras de camas de recuperación. La división era clara. A la derecha, el lado de Davenport, camas con mantas planas donde deberían haber estado las piernas, hombres pálidos recuperándose de cirugías masivas. A la izquierda, el lado de Tanaka. Hombres con vendajes voluminosos y pegajosos, hombres con fiebre pero alertas, y crucialmente, hombres con ambas piernas.
El general se detuvo junto a un joven marín, el mismo cuya herida había sido demostrada a Davenport días atrás. El marín estaba sentado, comiendo raciones. Su pierna vendada descansaba sobre una almohada. «Hijo», dijo Bruce, «¿cómo te sientes?» «Como el infierno, general», sonrió el marín, pero golpeó su muslo vendado. «Todavía lo tengo, gracias a ese hombre del azúcar de ahí». Bruce se volvió. Caminó de regreso al centro de la tienda, donde Davenport y Tanaka estaban parados, a 10 metros de distancia, los dos polos opuestos del universo médico. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un bisturí. El general Bruce miró a su cirujano jefe, el hombre de Boston, el hombre del manual, el hombre de la sierra. «Coronel Davenport», dijo Bruce, su voz peligrosamente tranquila. «A partir de este momento su tasa de amputación no superará el 10%. No me importa cómo lo haga. Si eso significa llenar cada herida en esta isla con dulces, hágalo». Davenport estaba lívido. «General, eso es médicamente irresponsable. Es una locura». «No», rugió Bruce, su voz finalmente explotando. «La locura es cortar las piernas de mis hombres cuando hay una alternativa que funciona. La locura es dejar que el orgullo por su manual se interponga en el camino de salvar un miembro. Capitán Tanaka». Tanaka se enderezó. «Señor, usted ya no está en la esquina del chiflado. A partir de ahora usted está a cargo de todas las heridas de extremidades en este hospital. Su técnica, su loca técnica, es ahora el procedimiento operativo estándar. ¿Está claro?» «Sí, general», dijo Tanaka. «Coronel Davenport», continuó Bruce, «usted se concentrará en las cirugías de torso y aprenderá del capitán. Oh, por Dios, lo enviaré de vuelta a Boston a enseñar primeros auxilios a los Boy Scouts. Estoy harto de enterrar partes de mis hombres». El general se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando un silencio atónito a su paso. Tanaka y Davenport se quedaron mirando a través de la tienda, el olor a azúcar y el olor a yodo en guerra. La loca técnica del cirujano de campaña no solo había sido validada, acababa de convertirse en ley. La lona de la tienda de cirugía se cerró de golpe tras la tormentosa salida del general Bruce. En el silencio que dejó, un silencio más pesado y denso que la humedad de Okinawa, el mundo del 77 Hospital de Evacuación se había reordenado sísmicamente. El coronel Davenport, el hombre de Boston, el pilar de la doctrina, estaba de pie junto a su mesa de operaciones estéril, su rostro pálido como el mármol, sus manos de cirujano cerradas en puños inútiles. Había sido humillado, desautorizado y derrotado, no por el enemigo, sino por un capitán Nisei al que consideraba un charlatán peligroso. Su universo, construido sobre el manual de procedimientos, se había hecho añicos. Al otro lado de la tienda, el capitán Hideo Tanaka simplemente se ajustó las gafas, su rostro impasible, aunque sus hombros parecían cargados con un nuevo peso. No había ni rastro de triunfo en sus ojos, solo el reconocimiento sombrío de que la carga de trabajo acababa de multiplicarse por 10. La guerra entre los dos cirujanos había terminado, y el azúcar, el más humilde de los suministros, había ganado. Fue la teniente O'Malley quien rompió el hechizo. Su rostro, curtido por la batalla, se iluminó con una sonrisa feroz, casi depredadora. «Bueno», ladró, su voz de enfermera jefe resonando en la tienda atónita. «Han oído al general. Esto ya no es la esquina del chiflado, es el palacio del azúcar, y el capitán Tanaka es el rey. Enfermeras, dividan los suministros. Médicos residentes, ustedes ahora son el equipo de lavado. Camilleros, quiero una línea ordenada aquí». Se volvió hacia el ayudante principal de Davenport, un capitán menor que parecía haber visto un fantasma. «Y usted, capitán, vaya a la radio. Pida al cuartel general de la 10ª Flota. Pida a Intendencia. Pida al mismísimo almirante Nimitz si es necesario. Dígales que el 77º Hospital de Evacuación necesita azúcar, no kilos. Toneladas. Dígales que la pongan en la lista de suministros de prioridad alfa, junto a la munición y el plasma. Ahora». La batalla por la cresta de Shuri continuó rugiendo, y el infierno no amainó. El flujo de heridos se convirtió en un tsunami de camillas, pero el 77 era un lugar diferente. El sonido de la Sierra Gigli,
El sat-sat, agudo que había sido la banda sonora de nuestra desesperación, se silenció casi por completo. Fue reemplazado por el susurro de los sacos de azúcar siendo abiertos, el chapoteo del agua salina y la voz tranquila de Tanaka, que ahora se movía como un fantasma entre 4 mesas de operaciones, todas dedicadas a su técnica. El coronel Davenport, derrotado pero no destruido, se atrincheró en su especialidad, las cirugías de torso. Era un cirujano brillante y salvó a docenas de hombres con heridas abdominales y pulmonares devastadoras. Se convirtió en el rey de las laparotomías, mientras Tanaka se convertía en el rey de las extremidades. Nunca volvieron a hablarse, excepto para transferir pacientes. La tienda se había dividido por un muro invisible de orgullo herido y azúcar pegajosa. El hospital entero empezó a oler como una confitería grotesca. El suelo estaba permanentemente pegajoso por el jarabe derramado. Tuvimos una invasión de moscas que tuvimos que combatir con redes y humo. Pero la pila de botas y miembros amputados detrás de la tienda de cirugía, que había crecido día a día, dejó de crecer. Las enfermeras quemaron la pila existente en un acto de catarsis sombría, un funeral por la doctrina fallida. Y los hombres vivían. Los hombres conservaban sus piernas. El método de Tanaka, intensivo en mano de obra, requería cambios de vendaje cada 4 horas, día y noche. Era agotador. Era un trabajo sucio y pegajoso. Pero cada vez que una enfermera quitaba un vendaje empapado de jarabe y revelaba, no la carne negra y burbujeante de la gangrena, sino tejido de granulación rosado y saludable, era una victoria. Era un milagro. Cuando la batalla de Okinawa finalmente terminó en junio, los números fueron recopilados. Eran devastadores. Decenas de miles de bajas. Pero las estadísticas del 77º Hospital de Evacuación contaban una historia asombrosa. Desde la rebelión del azúcar, la tasa de amputaciones de extremidades inferiores en nuestra unidad se había desplomado en más de un 80% en comparación con otros hospitales de evacuación de la isla que seguían estrictamente el manual. Cientos. Literalmente cientos de hombres, marines y soldados de infantería regresaron a casa en el barco Hospital USS Mercy con ambas piernas. Cojeando, sí. Con cicatrices horribles que requerirían años de injertos de piel, sí. Pero enteros. Cientos de vidas salvadas de una existencia como inválidos. El capitán Hideo Tanaka, el chiflado, el hereje, fue condecorado discretamente. Una estrella de bronce por servicio meritorio en condiciones de combate, no por innovación médica revolucionaria. La burocracia médica militar, aunque obligada a aceptar sus resultados en el campo, no estaba dispuesta a admitir públicamente que su doctrina sagrada había estado tan catastróficamente equivocada. El coronel Davenport fue transferido de regreso a Washington, donde, según escuché, pasó el resto de su carrera escribiendo influyentes artículos sobre la importancia de la esterilización en el campo y la logística de la penicilina, sin mencionar nunca la palabra azúcar. Y el propio Tanaka volvió a su práctica tranquila en Hawái. Había sido el hombre adecuado en el momento adecuado. Un Nisei atrapado entre mundos. Un hombre con la calma fatalista para ignorar a un coronel furioso y la brillantez de recordar la ciencia básica de la ósmosis de sus abuelos, que usaban miel, otra forma de azúcar, para curar heridas en las plantaciones. Su loca técnica, por supuesto, fue olvidada por la medicina militar durante décadas, reemplazada por la nueva era gloriosa de los antibióticos de amplio espectro. Pero hoy, con el aumento de las superbacterias resistentes a los antibióticos, ¿saben qué están redescubriendo los cirujanos de trauma en todo el mundo? La terapia con azúcar, la miel medicinal, la loca técnica del capitán Tanaka. Resulta que la brujería de campo era solo ciencia adelantada a su tiempo. Cientos de hombres caminaron, corrieron y tuvieron hijos porque un cirujano, chiflado, en medio del infierno de Okinawa, tuvo el coraje de desafiar el manual y confiar en un saco de azúcar.